Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cultura Rec. Estamos comenzando un nuevo programa. Le abrimos como siempre los micrófonos y las cámaras a los artistas, creadores, trabajadores del campo de la cultura. En este caso vamos a hablar con un escritor, un periodista, un investigador del mundo de la música popular argentina, más específicamente del rock, que acaba de editar por Gourmet Musical un libro que para los melómanos se me hace que es de lectura obligatoria. Estamos hablando del libro La máquina de hacer pájaros, Charlie, el rock progresivo y la dictadura. Y su autor es Nico Igarzábal, un periodista muy conocido por estos días, tiene mucha presencia en medios y en redes sociales y bien ganada que la tiene. Y lo tenemos en línea. ¿Cómo va, Nico? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pero muy bien, con muchas ganas de hablar de este libro que todavía no lo pude leer, pero que ya lo tengo, por supuesto, agendado para agarrarlo con tranquilidad en las vacaciones que se vienen pronto, y que es un muy buen libro para leer en vacaciones, también relajado. Sí. Pero sí, obviamente, la pasión por la música de Charlie y específicamente por la máquina de hacer pájaros, eso seguramente nos une, y quiero obviamente meterme en la cocina de este trabajo que sin lugar a dudas te debe haber llevado bastante laburo de reconstruir esos 2 años que, como bien decís por ahí, para la vida de cualquiera de nosotros son simplemente 700 y algo de días. Para la vida de Charlie parece que fueron, no sé, una década. De todo, la verdad, para simples mortales como nosotros, por ahí en 2 años, a él le pasa de todo. La verdad que siendo solamente 2 años, el desafío era investigar mucho, muy casi día por día, semana por semana, a ver qué andaba pasando con ellos, en los diarios, en el país, en la banda, en el rock argentino, de todo. Tira un poco, de hecho, pues la bajada como Charlie, el rock como la escena, la dictadura, el contexto, era como todo eso al mismo tiempo. Hice mucho laburo de investigación, entrevisté a ellos, a los músicos, entrevisté a gente de su entorno, fotógrafos, periodistas, iluminador, fletero de la máquina. Después hice trabajo con los diarios, de investigar también los diarios de esa época. Y después chequeé mucha data, me armé un mapa con todas las fechas, todos los shows importantes. Tratar de construir una gira que hacen por el interior. Ellos desde Buenos Aires hacen Rosario, mucho Rosario, Córdoba. Tienen una gira pueblo por pueblo que hacen literalmente en cada ciudad chiquitita un show día por día. Los discos, hablé con la gente de Estudios Ion, que los 2 discos de la máquina son en Ion, que todavía sigue abierto Ion, hablé con el dueño, digamos, que vendía, que los grabó. Y se fue armando como una especie de biografía, super road movie de una banda en dictadura, tocando, viajando y aguantando, ¿no? Ni hablar. Como cultural, como dicen, hay unos cuantos testimonios. Qué buen viaje a la década de los 70 desde esta óptica, digamos, desde reconstruir lo que generó la máquina de hacer pájaros. En primera instancia no había nada escrito en formato libro de la máquina, ¿puede ser? No, había varios libros de Cerú Girán, hay uno de Sui Generis que salió hace poco, muchos de Charlie. Yo tengo mi rincón de la biblioteca ahí, tengo 30 libros, poner de Charlie, todos los picoteé, a ver qué decía la máquina siempre era una nota al pie, o una banda que tuvo 2 años, y ni hablar por su Gieco, que es un solo disco y que era más proyecto informal, ¿no? Pero la máquina no había nada formal, así a fondo, por eso me puse. Dije, bueno, si nadie lo hizo en 50 años que tiene la máquina, fue como un desafío, como diciendo, bueno, a ver, debe haber algunos huecos que no se sabe tanto, algunas grabaciones, algún show que no se sabe tanto, fotos inéditas que conseguí. Eso a nivel periodístico fue muy jugoso. La verdad que toda la trastienda backstage es un libro aparte que me lo quedo para mí, porque a nadie le importa igual yo yendo a la biblioteca a buscar un recorte del 76. Pero me nutrió mucho y cada vez tengo más aceitados esa cosa de investigador, de fuentes, dónde ir, dónde buscarse, año por año todas las revistas que hay. Si está el año, tengo que buscar la revista Pelo, Expreso Imaginario, si es los 80, suplemento sí, suplemento no en el página 12, tengo todo en la cabeza, los medios donde buscar por lo menos. Claro. Los testimonios, las fuentes, gente que, cómo conseguir a tal persona, sea Pirulito, sea un no sé, Andrés Calamaro que vio la máquina, o Juanse, un poco eso, cada vez me entusiasma más y ya
Este es mi sexto libro y cada vez me gusta más. Digo, te podría decir que estoy recansado, pero la verdad, no, la verdad que estoy reservado. No, me imagino que es apasionante para, bueno, obviamente, en este caso, de periodista a periodista y aparte de esa pasión por los datos y por reconstruir la historia y por maravillarte cuando encontrás algo que no esperabas, sobre todo que no esperabas encontrar y que te alumbra a algún punto de, bueno, de lo que es estas obras artísticas tan emblemáticas, tan icónicas. Contame, a ver, por ejemplo, algunos datos que en este sentido, que encontraste en la investigación y dijiste, acá entendí algo que por ahí no lo había pensado en profundidad. De todo, encontré como datitos, esto que te decía de la hemeroteca, y por ahí revolvías diarios durante horas y justo encontrabas ese avisito que dice la máquina de hacer pájaros en tal lugar y dices, no sabía que había tocado acá, o que creías que había tocado una vez y son 2 fechas o cosas así. Pero todo el tiempo aparecían cosas. No sé, por ejemplo, yo quería saber si alguna vez hubo una reunión de la máquina, aunque sea informal, ya que Charlie juntó a Serú Girán en el 92 en River y a Sui Generis en Boca en el 2000. Pero de la máquina no había nada, así que a todos les pregunté eso, si hubo alguna vez una chance, una negociación, una propuesta. Y por ejemplo me contaron que sí, que hubo, pero que al final no se pudo en los 90. Mirá. Eso yo no sabía, nunca vi nadie que cuente eso, lo traté de averiguar siempre. Encontré que Celeste Carballo tocó en el segundo disco, pero no está acreditada, cantó en el segundo disco y no está acreditada, también lo pude chequear eso. Encontré que la despedida de la máquina no fue en el Luna Park en el 77, en el Festival del Amor, sino que también hubo versión en Rosario y en Córdoba, y la última fue en Córdoba. Así que el último show de la máquina con los músicos originales fue en Córdoba, en realidad. Y todo el tiempo aparecían cosas así de perlitas, quién tocó, quién grabó. No sé, ahora no me acuerdo, pero todo el tiempo era como tratar de ir a fondo y chequear todo lo que se sabía y tratar de llenar unos huecos de cosas que no. Qué bueno, qué bueno. Entre esos conciertos en el interior del país, leía en un artículo leía en un artículo de Página 12, si no me equivoco, un fragmento que obviamente de tu libro, sobre un concierto en Santa Fe, donde tienen un episodio bastante violento. Contame qué sabés qué pudiste indagar de ese episodio, digamos, de ese concierto. Eso fue lo más difícil del libro, de que ya de por sí estoy diciendo que es difícil. Lo más difícil es esa gira que ellos le dicen pueblo por pueblo en el 77. Yo sabía de algunos lugares, pero traté de encontrar algunos más. Pero ellos, te decía, Buenos Aires, Rosario y Córdoba eran como los lugares grandes, pero iban en el medio por todos lados. Se pasaron por Paraná, sé que hicieron la ciudad de Las Rosas, ahí en Santa Fe. Hicieron Marco Juárez, hicieron Cañada de Gómez, Villa María, que Villa María estaba Semilla Bucareri, el bajista de Los Redondos, como plomo de ellos, todavía siendo muy jovencito. Semilla llevándole, dice el órgano, el teclado Hammond, lo que pesaba el teclado de Cutaya, decía el Hammond. Imagínate eso, el Semilla. Y después hasta llegar a Córdoba. Pero también en el medio encontré cositas más chicas en Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires, Tandil, Balcarce, Miramar. Y yo en cada ciudad, primero desplegué el mapa y empecé como a ver ciudad por ciudad chiquititas, porque digo, si está Carcarañá, puede haber de todo. Claro. Entonces era poco, cada ciudad la iba googleando y llamando a los diarios, si tenían un diario local, a una radio, a una disquería, o periodistas, o productores, o lo que fuera. Y trataba de saber si había tocado la máquina ahí, a ver si alguien sabía, en el 77, hace casi 50 años, si había tocado algo ahí. Me decía, sí, creo que tocó Serú Girán, otro decía, creo que no sé qué, y empezaba a chequear. Y al final estaba con algún diario por ahí que me mandaba del archivo algunas cosas. Tocaron en ciudades más grandes como en Salta y en Tucumán, entonces ahí llamé a la Gaceta de Tucumán, a la redacción, ponele, y alguien de archivo me pasó un recortecito, efectivamente diciendo cómo fue el show. En Uruguay también tocó, en Montevideo, y Montevideo también conseguí unos recortes. Entonces era un poco chequear casi como un mito, una existencia, como si en tu ciudad tocó la máquina de hacer pájaros. Cuando pasaba eso era medio increíble. Me mandaban también fotos del lugarcito donde tocó. Me dicen, hoy en día tocó en esta escuelita, o en este teatro, o en este club de barrio, en este cine también. Era un poco eso, no había data, no hay un registro de cada día por día donde tocó, no hay una agenda, no hay nada de eso, ninguna revista, nada. Entonces era medio hablar con gente, hablar con fans, todo el tiempo en Rosario, sobre todo hay mucha relación con Rosario, por el show de Fito Páez, que él siempre lo cuenta, que lo puso en su serie, en su biografía, que los vio en el Teatro Fundación Astengo, en el 76 en invierno, y los vio ahí, y ese show yo lo encontré, hablé con amigos de Fito Páez también, hablé con un montón de cosas, y Rosario con la máquina tiene eso, Rosario y Córdoba son los que más lugares fueron por ahí, y se armó como algo lindo, ¿no? Qué bueno. Están las grabaciones piratas incluso.
Qué bueno, qué buenos datos que pudiste reconstruir. Bueno, hay algo obviamente que también marcó a La Máquina, que es ese, y a Charly en ese momento, que es ese diálogo con Piazzolla y esa relación con Piazzolla, por lo menos desde lo discursivo y desde lo que un tipo como Piazzolla, que era un tipo muy particular, Charly sí, también, por supuesto, pero Charly mucho más joven y digamos, un Piazzolla totalmente consagrado, digamos, y tocando con emblemas de la música internacional. Y hablando de Charly, contame qué profundizaste en eso y qué reflexiones sacaste de ese diálogo de estos dos colosos de la historia de la música popular argentina. Bueno, obviamente Piazzolla estaba en su gran momento y era un referente para toda la música en general y para los rockeros en sí, para Charly también, obviamente. Encontré El Expreso Imaginario, una carta de lectores de Charly que decía: Piazzolla es un viejo pedante, pero igual me gusta mucho lo que hace. Lo cual ya me pareció que era como un hateo, como una cosa de redes sociales de antes, ¿no? Era como que le tuiteó, que Charly le tuiteó que es un viejo pedante, pero que lo quiere, lo respeta, obviamente. Y con Piazzolla al principio hay como una especie de bendición de él sobre toda la escena joven, obviamente. Se nutre un poco de eso y habla bien de La Máquina de hacer pájaro, de Alas, de Invisible, de Crucis, de toda esa movida progresiva, sinfónica, que eran todos unos pibes tremendos que tocaban súper bien, o sea, le causaba admiración, y también eran unos chicos jóvenes que se podían nutrir de ellos, ¿no? Y en el programa Mirta Legrand, los bendice en el programa Mirta Legrand en la mesa. Y después hay una cosa más de amor-odio, de celos, qué sé yo, ellos también. Él en un momento empieza a decir que tal cosa no es progresivo. Creo que La Máquina le dice que eso no es progresivo, como que ya eso empieza a ningunear, como que les empieza a subir la vara, como diciendo, bueno, de esto que hacen los chicos, no, todavía le falta más. Y hay un poco de tirón de orejas con eso, pero después en un show acá en Buenos Aires los invita a todos y los tiene en el palco, entre comillas, los tiene entre el público a todos, y de hecho invita a Charly a La Máquina, que no pueden ir, pero estaban invitados, y hay como una especie de buena onda. Así que es una tirantez entre músicos todos muy, muy talentosos, pero con él muy arriba siempre. Él siendo siempre virtuoso, polémico, charlatán, bardero, no sé, como un Ricardo Iorio, un Iorio del tango, ¿no? Pero se nota mucho en la música de La Máquina. Para mí, Hipercandombe siempre lo nombro como gran tema, la introducción ahí de Basta Rica. Se nota mucho la influencia, así que más allá del palabrerío, para mí si en tu música tiene un poquito de Piazzolla, ya está. No importa sus personalidades, ni sus roces, ni sus relaciones, ¿no? Era muy importante Piazzolla en esa época, obviamente. Era también un rockstar. Y se nota mucho en varias bandas. Alas también. Alas es un grupo de esa época que tiene un disco que son varios temas que van cambiando de estilos musicales, son todos muy virtuosos. Es una época muy mirando a Genesis, mirando a Yes, mirando a Emerson Lake and Palmer. Mirando como tocar bien, temas de 10 minutos, mucha zapada, mucho tema instrumental, muchos solos, muchos temas que tienen el solo de guitarra, el solo de batería, el solo de piano. Era una época donde había que pelar, había que tocar bien. Y eso, Piazzolla, un referente total. Y Charly también dice en esa época que recién con La Máquina él siente que se está metiendo en la música popular así como a lo grande, como un gran referente maestro, Charly mismo, digo, ¿no? Después de Sui Generis, que ya venía grande, pero cree que con La Máquina hace un poco algo más en serio y algo que queda para la música popular, cosa que hoy en día está claro, ¿no? Que sí. Ni hablar. Me quiero meter un poquito en Hipercandombe, que es un tema que hoy nos vuela la peluca a todos, parece escrito ayer o mañana. Y quiero saber si cuando te charlaste con alguno de los músicos de La Máquina, recuerdan algo, por ejemplo, de la composición de esa obra que es una de las emblemáticas de los discos, ¿no? Sí, de todo. La verdad que hay cosas muy, muy específicas que no se acordaban porque pasó 50 años. Cutaia tiene 82, Basta Rica estaba frágil de salud. El que más se acuerda es José Luis Fernández, que tenía 16, 17 en la época de La Máquina, iba al colegio todavía. Pero así cositas de Hipercandombe es un tema como muy, muy central de ellos, por el sonido, por la letra. Ahí estamos viendo la tapa. Está en el segundo disco en películas. Uh-huh. En películas ya de por sí es un salto, ahí estamos, es como un salto, ya suena un poco mejor. Pero Hipercandombe era medio himno de ellos. Yo este año vi unos shows que está haciendo José Luis Fernández con su banda, que es un homenaje a La Máquina, donde toca el hijo de Moro, Juanito. Ajá. Y cuando tocan Hipercandombe, la gente corea las partes, corea los temas de La Máquina. Nunca vi eso, gente coreando partes instrumentales de una banda de los 70. Me pareció increíble, no eran Foo Fighters, digamos, ¿no? Me pareció increíble, Hipercandombe es un gran tema, Soy como Zappa. Es un gran tema, y Basta Rica, como con su aporte ahí piezolístico en la introducción, me dijo que una vez se lo cruzó a Oscar Alemán,
en un show, en la televisión, que está el audio, de hecho, de eso, de la máquina tocando en Tele 11, yo tengo las fotos, y que ojalá al alemán le gustó mucho el estilo, le dijo, pibe, vos tenés el don, y que siempre se acuerda de ese piropazo, ¿no? Que te diga eso Oscar Alemán. Qué maravilla, qué maravilla. Vos sabés que hace unos años le hice una nota a Palo Pandolfo, tuve esa suerte. Y la grabó también, la regrabó. Claro, y justamente estaba con Charlie invitado. Exacto, estaba sacando ese disco y me contó toda esa anécdota, y aparte un Charlie que todavía, digamos, estaba muy bien, estaba bastante bien, bastante entero, quiero decir, y bueno, me contó esa anécdota que era maravillosa, y que bueno, en un momento pega un grito Charlie y dice, tráiganme a Basta Rica ya, como que no la podían hacer, digamos, sin el Vasco, digamos. Bueno. Es increíble. Vale decir que ese tema también tiene dos frases icónicas de la época, que es de la paranoia, quizás nuestro peor enemigo, de la época de la policía, puede ser drogas, pero también puede ser la policía que te está siguiendo. Sí. Y también que no hay esperanzas en la ciudad. Es un disco muy porteño, La Máquina es muy porteña, muy de Buenos Aires, el asfalto, la ciudad, tango, los teatros, tocan teatros de calle Corrientes incluso. La Máquina es muy porteño. De hecho, encontré Charlie que dice que es un disco muy urbano en esa época, que hoy urbano es otra cosa, la música urbana es otra cosa, casi que no es urbana, de hecho, casi que no es de la ciudad, sino que es media global y todo es urbano, todo es medio rapero, reggaetón, todo junto. Pero ese urbano de Charlie se refería a esa música bien como porteña, bien de ciudad, citadina. Y La Máquina tenía eso, no hay esperanzas en la ciudad, dice, como uno por ahí la lee medio así de pasada, pero no hay esperanzas en el año 77, Videla, el golpe de 76, hasta el 83 todavía quedaba mucho más sangre. Malvinas después quedaba mucho, la verdad que lo mínimo de decir no hay esperanza en la ciudad es lo mínimo que podías decir por ahí. Sí, ese Charlie siempre sintonizando con la época, digamos, en las canciones, y hablando a veces obviamente metafórico, pero con una sintonía perfecta. Y bueno, en este caso es muy contundente la frase, digamos, pero sí, es maravilloso. Y hablame también del arte de tapa de los discos, ese diálogo con el cine, con la historieta. Sí. Ahí hay cosas muy ricas de la cultura popular. Visual, ¿no? Con lo visual, totalmente. Sí. Contame un poquito qué indagaste y qué reflexiones sacás, digamos, de repensando todo eso. La primera etapa tiene la historieta de Crist, que Crist es un dibujante cordobés que dibujaba en Clarín, y que tenía en la revista Hortensia una historieta llamada García y la máquina de hacer pájaros. Era literalmente dos muñequitos de personajes que charlaban y tenía una máquina entre ridículo, absurdo y poético, una máquina que salían pájaros. Y que a Charlie le gustó mucho ese nombre y lo llamó un día y le pidió permiso para usarlo. Entonces quedó García y la máquina de hacer pájaros. De hecho, el primer disco de La Máquina se llama así, García y la máquina. Está firmado como García y la máquina de hacer pájaros. Y la tapa es la historieta de Crist, especialmente hecha con los personajes hablando de que estamos acá dentro de una tapa de un disco, presentan los nombres de los temas, y dice, bueno, vamos a escucharlo. Tenía esa portada y adentro tenía otra de la banda tocando, la banda en la Expreso Imaginario, la banda con un fondo negro. Era doble portada, lo cual era el disco más caro del rock argentino hasta ese momento. Los fans se quejaban de que era medio caro, como dos tapas una dentro de la otra, una fundita y el otro venía dentro. Y después está Películas, que es la tapa famosa de Gatti, que están saliendo ellos del cine Metro, acá en Buenos Aires, cerca del Obelisco. Y están viendo la trama macabra, o salen de ver la trama macabra, la última película de Hitchcock. Está esa especie de ciego con el bastón, con un espejo, que para mí es una especie de eternizando o haciendo un horror perpetuo, ¿no? Porque se ve la tapa dentro de la tapa medio infinito. Esa foto la sacó Gatti, que lo entrevisté. Gatti vive hace muchos años en España, trabaja con Almodóvar, es un capo total, Juan Gatti. Y también me contaba que esa etapa es muy, muy especial para él. Le sorprendió que alguien lo contacte por eso especialmente. Nunca habló mucho de esa etapa. Mirá vos sabés que no me acordaba. Hizo harto, por empezar. Como que hizo harto, así que ya de por sí, todas las demás casi que no importan. Es como que la hartó opaca todo, pero vos sabés que no me acordaba que había sido Gatti. Mirá vos, no lo tenía. Juan Oreste Gatti, sí. Famoso por las tapas también de La Pesada y de Papos Luz de los 70, Gatti, todo Gatti. Era como el Ale Ross, el Alejandro Ross de esa época. Exacto. De hecho es un ídolo, obviamente, para Alejandro Ross. Y me contó eso, sacaron esa foto, le pareció súper artística, la pensaron, ellos están saliendo del cine, están vestidos como de invierno todavía, con camperas, muy julio, muy mitad del 77. Y nada, Películas, viene el tema ¿qué se puede hacer salvo ver películas? También cuando me dicen que no habla de la dictadura de la máquina, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Como más que estar encerrado en tu casa, no poder salir, como de distraerte un poco, ¿no? Es eso. Yo después en los 80 entiendo que cuando dice yendo a la cama al living también, es lo mismo Charlie solito diciendo no se puede hacer más que en la Argentina del 82, de Malvinas, y estar en tu casa y no poder salir
de un lado al otro, ¿no? ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Hoy sería ¿qué se puede hacer salvo ver serie de Netflix? No sé, hoy en día estamos también medio guardados de otra forma, no por el contexto político, sino estamos todos metidos más para adentro, ¿no? Sobre todo después de la pandemia. Pero, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? La tapa amarilla, yo tengo la remera, es muy icónica, esa tapa siempre me llamó la atención. Así que haber podido hablar con Gatti también otro lujo lindo de parte de esta investigación que te decía, que era todo el tiempo hablar con fuentes, lugares, ilustradores, fotógrafos, y tratar de descular los secretos de esa etapa tan importante. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es un libro muy necesario para la historia de nuestra cultura, que va mucho más allá de la música, por esto que estábamos mencionando, por todo ese diálogo interdisciplinario en lo artístico que hay en esos trabajos que dejó La Máquina y en ese sonido que nos dejó, que sin lugar a dudas podemos contar esa época a partir de esas obras. Así como Pujol contó el 73 a partir de Artaud. Que lo tengo, serio. Que es un muy buen libro y digamos, sin lugar a dudas que a partir de esos dos discos podemos contar algunos de los años más horrorosos de la Argentina, lúgubres, tristes, pero a su vez también, como para ver el otro costado, nos deja un nivel cultural del país impresionante y una demanda de los consumidores de cultura muy alta, porque eso que vos decías, tenían que pelar, digamos, demostrar todo lo que sabían. Estamos hablando que en ese momento estaba Invisible y La Máquina, los dos ahí sonando en distintos lugares, sacándose chispas. De hecho, cuando termina Invisible, que es 76, que se despiden en una Park después de Jardín de los Presentes, el tercer disco, empieza La Máquina, casi que cuando se termina uno ya, unos meses que comparten, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba Invisible y La Máquina de Hacer Pájaros en este país, es un montonazo. Es un montonazo, y ahí cuando hablábamos de Piazzolla, bueno, obviamente Piazzolla llevándose a Tommy Gubich, ni más ni menos, y bueno, y ese diálogo con el rock, que terminó mal después, pero tenía un poco de razón. Tenía un poco de razón Charlie cuando decía... Lo que hay caso, digo, para mí el Janelo Presente con Tomás, con Tommy es buenísimo. Sé que es medio polémico porque ellos después se pelean y eso, pero no, es rompe increíble. El trío, ¿no? Pero, es increíble, no, lo que digamos Tommy Gubich, bueno, Mederos también apareciendo ahí con unos sonidos. Disco urbano, ¿viste? Otro buen concepto de disco urbano. Bien porteño. Otro buen concepto, sí, pero quiero decir que bueno, es fascinante indagar en esas épocas y bueno, y encontrar estas gemas de la historia que no estaban del todo contadas, estaban desperdigadas, y está buenísimo cuando un investigador, digamos, puede unir esas partes de ese rompecabezas y lo podés entender completo y bueno, y volver a los discos y disfrutarlos aún más, porque cada vez que conocemos más, disfrutamos más. No hay con qué darle a eso. Un poco es eso, era cebarlo al que cuando estés leyendo te llegan a escuchar La Máquina o repasarla algunas cositas si ya la conoces, obviamente. Pero el tipo grande que vio La Máquina en 77, que hoy tendrá 60, 70 años por lo menos, porque él tenía 15. También me han escrito gente, no sé, Larry de Clay, que los vio en su época. Me han escrito periodistas, gente, Alejandro Almada, manager en su momento del Matón Policía Motorizado. Mucha gente que los vio. Pedro Saborido me dijo, yo lo vi a los 15 en tal lugarcito. Todos se acuerdan, obviamente, porque viste La Máquina de Hacer Pájaros, Charlie, Sinfónico. Es increíble. Me estoy cruzando mucha gente así. Mucha gente que me dice que La Máquina es su banda preferida de Charlie. Lo cual no es algo muy popular de decir, no es un latiguillo como muy obvio. Siempre decís Serú Girán o Sui Generis. Creo que el libro habilita un poco a que mucha gente me diga como, che, La Máquina para mí es el mejor, como que tiene el corazoncito ahí, ¿no? Les di como, si un loco hizo un libro de eso, como que, da para hablar de La Máquina, entonces, ¿viste? Como el tema de conversación. Sí, así que o si podemos discutir cuál es mejor banda o no, nunca vamos a llegar a nada. No tiene sentido la discusión, pero que sin lugar a dudas es una banda que le voló la cabeza a mucha gente. Y más allá de que obviamente no es la más popular, pero que le voló la cabeza a mucha gente y sobre todo al campo del arte, digamos, le dejó, digamos, un hito clavado ahí que le permitió pensar otras cosas, así que bueno, muy, muy inspiradora, digamos. Maestro, te agradecemos mucho como melómanos por el libro y bueno, como periodista por la charla, y sé que ahí escuchaba en algunas entrevistas que le llegó a Charlie y bueno, eso yo creo que para vos ya está, es suficiente. Era lo máximo, ya después de ahí como no me quedó nada por hacer, pero sí, se lo dejé a Charlie, me mandó después una foto de él con el libro, re lindo, hojeándolo, después se lo di a Cutaya, a Costa Rica, bueno, a todos, hasta 40 al iluminador.
me pone contento que lo tengan, me gusta que lo tengan como bandera, que digan, che, mira, un loco que ni lo conocía, se puso a escribir y que no vio la máquina, obviamente, porque era más chico. Se puso a escribir la máquina, me gusta la tapa como quedó, tiene fotos lindas, es un libro, es objeto también, digo, como artístico, es lindo. Lo pensé muy así, que no sea una investigación fría de data, número o solamente una escritura, sino que haya algo, así que hay un aporte de las fotos, hay una secuencia de un show muy lindo de ellos en el Teatro San Martín, de ellos tocando en la tele, de ellos grabando en Ion y de ellos comiendo en una parrilla, en una parrillita. Eso, como entre casa. Así que nada, estoy re contento con el libro, lo pueden conseguir en librerías, en las grandes cadenas, en las librerías chiquititas, envío virtual, tenemos envíos también, tienda virtual con envíos a todo el país, nosotros en la editorial, en Gourmet Musical. Así que nada, ojalá que siga girando. Me escribió, ¿no? Si se consigue en Uruguay, si se consigue en Chile, veremos que siga girando. Y va a tener varias ediciones. Claro. Así que prepárate. Claro. Inclusive seguramente para hacerle ajustes, seguramente en alguna otra edición de algo de algún dato que te aparezca y que pueda ser interesante. Ojalá, le puedo agregar cosas. Le podés agregar cosas, es expansivo. Ojalá. Nico Igarzábal, te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por esta hora. A vos, que a ustedes. Chau, chau.